Hola, hola, buenos días. Acá estamos, un día más en Reinas de Copas. Hoy en formato hiper reducido. O sea, ¿qué pasa que cada vez somos menos? ¿Qué le pasa a las reinas? En realidad, o somos cada vez menos, nos tienen mucha confianza. Hola, buenos días. Nos tienen mucha confianza que vamos a estar representándolas. Así que hoy en formato un poquito más reducido bastante y... Gracias, esos aplausos. Y también, un poquito menos de tiempo porque con el fin de año estamos todas con muchas actividades de cierre, de escuelas, de jardines, de entregas. Así que estábamos todas medio a las corridas, pero decidimos hoy igual hacer el programa, aunque sea un ratito menos. Y estando Bren y yo. Así que, hola Bren, ¿cómo estás? Hola, Ray, muy contenta. Y acá sí, la presencia de las chicas está. Aunque Estamos. Romy no esté ahí, estás ocupando el lugar de Romy ahí. Pero estamos acá y llegando, bueno, como decías, ¿no? Este fin de año con intensidad. En lo personal, yo vengo diciendo que este fin de año para mí es como todo el año. El 2024 fue intenso, así que el cierre fue acorde. Está siendo acorde. ¿Vos cómo lo vivís? Uf, con una intensidad. Aparte, este año parece que fueron varios años juntos. No sé si les pasa a todo el mundo, pero es como que pensás en lo que pasó a principio de año y decís, ¿fue esto este año? ¡Wow! Pasó un montón. Tal cual. Fue largo y corto al mismo tiempo, intenso. Yo no sé bien cómo definirlo, pero Todo eso fue un montón. Sí, y lo que decís también, acá un poco la idea que trajimos con Dai, que veníamos charlando, se vienen charlando en los programas, ¿no? Esto de traer los cierres, los comienzos, y pensábamos qué compartir hoy, además de que vamos a tener una súper invitada que está acá ya en estudio y en breve va a entrar hablando de decodificación, lenguajes simbólicos y demás, pero también llevándolo hacia el lado de esto de planificar el 2025, ¿no? Hablábamos con Dai, es una época de planificación, pero a veces también esto de, bueno, ¿y si no sé cómo planifico? Claro. ¿Qué planifico? ¿A partir de qué? Claro, porque realmente uno dice, venimos hablando mucho de, el propósito o, dejar atrás lo que pasó este año, hacer esta revisión que es tan importante, también en vistas de, cuál es el saldo, ¿no? Positivo, negativo, qué es lo que logré, qué es lo que tengo que seguir trabajando y qué es lo que quiero lograr para el año próximo, porque realmente si yo quiero llegar a una meta, tengo que saber primeramente cuál es esa meta. Para, planificar los pasos, tengo que saber a dónde quiero llegar. Pero me he encontrado muchas veces, y quizá le pasa a muchas personas, a ver, vamos a planificar lo que querés. ¿Qué querés? No sé, ¿no? Tal cual. No sé lo que quiero, porque cuando realmente te lo pones a pensar, porque uno, quiero ser feliz, todo muy amplio, pero cuando tenés que hacer el paso a paso, necesitas ser un poco más concreto. Y a veces es difícil definir lo que uno quiere, ¿no? O lo que quiere, también lo que siente que necesita para su crecimiento. Sí, sí. Y abriendo este interrogante, me viene, si te parece, convocar acá a la audiencia que empiecen a compartir, si quieren ahí cada uno, esto, ¿no? ¿Qué querés para el 2025? Pueden compartirlo en el chat. Y también tenemos el número acá, a ver si me sale. ¡Ja! Lo logré. Ahí. El número de WhatsApp, ahí, 11 38 87 8362. Y si es de afuera, más 54, ¿no? Tiene que poner más 54 911 38 87 8362. Se comunican con nosotras, nos pueden dejar un mensajito escrito, un mensaje de audio, nos pueden llamar también. Eso estaría buenísimo un día. Buenísimo. Llamen, un día, un pariente, alguien, un amigo cercano puede llamar, lo sacamos al aire y hablamos de esto un poquito, ¿no? De lo que quieran compartir. Pero lo que habíamos pensado, como decía Bren, es abrir un poco este interrogante de, todos hablamos de lo que vamos a proyectar, lo que vamos a hacer el año próximo, pero cómo acercarnos a esa idea de qué es lo que queremos o qué herramientas podemos tener para ayudarnos a descubrir qué es lo que queremos. Porque estamos tan inmersos en la vorágine del día, en el hacer, en el deber, que a veces realmente queda desdibujado el tiempo para reflexionar acerca de a dónde queremos realmente llegar. Como que vamos hacia dónde, ¿no? Tal cual. Me parece importante esto que vamos a profundizar y tenerlo en cuenta en lo personal para todo, la intención, ¿no? O sea, el comienzo de lo que sea que hagamos, ¿qué intención tenemos en eso que hacemos? ¿Cuál es el inicio, ¿no? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Qué es lo que está ahí atrás? Entonces, eso es algo súper importante para tener en cuenta, para empezar lo que sea. Pero justamente, ahora que estamos
visionando el 2025, empezar a conectar con eso. Y tal vez también, en la previa, esto de... previa me refiero como un momento antes, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿y este año cómo fue mi recorrido? Tal vez hacer un balance, a veces está bueno bajarlo por escrito, no sé vos cómo lo haces, Day, pero hay distintas maneras y cada uno puede ir encontrando la propia, pero bajar por escrito, ¿no? ¿Cómo fue este año? Cada área de mi vida, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que me gustaría empezar? ¿Qué es lo que no quiero más? Y a partir de eso, empezar a revisar, bueno, empezar a plantar las intenciones para el año que comience, para los proyectos que comienzan. Sí, está bueno esto que decís y a veces uno, o lo he empezado de esa manera cuando me he encontrado o a veces me encuentro como muy perdida en bueno, ¿cuál es exactamente el objetivo o el propósito? A veces para llegar a lo que uno quiere, tiene que empezar a limpiar de lo que no quiere. ¿No? A veces empieza por el no, ¿viste? Como el niño, cuando empieza, cuando aprende, primero aprende el no, ¿viste? Lo que no quiere, lo que esa sensación desagradable, como en el niño que aprende a lo que no quiere. Quizás eso a veces es un buen comienzo cuando uno está como con una ensalada de fruta. Bueno, no sé, ¿viste? Cuando va todavía medio dormido, cuando le han pasado muchas cosas y está como en un momento de medio nublado, por ahí empezar a pensar esto, ¿qué es lo que no quiero? Que es lo que sé y ya tengo seguro que ya no quiero para mí. Bueno, entonces empezar a tomar otro camino, no elegir eso, ¿no? Totalmente. Por ahí empezar el objetivo por ahí. Está buenísimo. ¿Sabes qué? Me trajiste un recuerdo hace más de 10 años en mi vida, en un momento de crisis, de cambio. Yo en esa época me dedicaba al tango, viajaba, bailaba. ¡Wow! Una de mis vidas. ¡Ay, qué lindo! Sí, no sabía eso, hermosa época. Y bueno, crisis, me separé y no sabía bien qué hacer. Y me presionaba, ¿no? Porque esto está bueno que lo traigas, pues me presionaba mucho en tengo que hacer y el entorno también. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Y de pronto me vino solo la intuición, ¿no? Pero de algún modo y la seguí fue, bueno, no tengo ni idea y me angustiaba mucho no tener idea. Claro. Y me bajó esto de, bueno, ¿qué estoy haciendo ahora? Y empecé a conectar con lo que estaba haciendo y con lo que no quería más, con esas cosas que llenaban lugar en mi vida y que me fui dando cuenta que no me hacían bien. Y no tenía las herramientas por ahí que tengo hoy, ¿no? Fue como más intuitivo el asunto. Y empecé a dejar de hacer eso, y eso es súper importante porque todo ocupa un lugar. Entonces, eso que dejamos de lado abre un espacio para que entre lo nuevo. A veces sabemos y a veces no tenemos ni idea, pero como dice Day, el solo hecho de vaciar ese espacio permite que se abra otro para recibir, ¿no? Lo que necesitamos. Claro, si tenés todo lleno no hay lugar y realmente sucede. Y realmente sucede cuando uno empieza a dejar ese lugar y poder tolerar esa sensación de vacío, que eso es lo que todos le tenemos pánico. O sea, nadie quiere sentir ese vacío y la incertidumbre de, bueno, y ahora parece que va a ser eterno. Bueno, si dejo sin hacer nada, voy a estar toda la vida así. ¿Viste? Y más las personas que somos un poquito hiperactivas o ansiosas, que necesitamos ya tener la respuesta, ya saber lo que va a pasar, lo que es una absoluta ilusión, porque nunca sucede lo que uno piensa. Para bien lo digo, ¿no? Porque por donde va la cabeza no es por donde va el corazón. Pero cuando realmente podemos hacer ese espacio y tolerar ese vacío, es donde llega la respuesta. Porque la respuesta está adentro, ¿no? O llega esa persona, o llega esa herramienta, o ¿no? Digamos, proyectando desde adentro en el afuera, pero uno también está atento para poder captarlo. Como decimos siempre, si uno está lleno de cosas y está, digamos, como ciego de tanto que tiene para ver, no puede realmente observar cuál es, digamos, esa señal. Tal cual. Que viene de adentro, que viene de afuera. A veces es una propuesta, a veces es una persona que aparece con una propuesta, a veces es una situación, a veces es algo que sentimos. Total. Pero hay que tolerar ese vacío, ¿no? Totalmente. Y algo que me parece importante con esto que decís es también como no cerrarnos a una posibilidad. Es algo que fui aprendiendo en el camino, ¿no? O sea, dar una intención, pero no abrirse a que sea de una determinada manera, sino dejar que ese deseo se abra y que nos llegue la información que tengamos que recibir. Sí. O sea, que no sea, bueno, yo quiero este shampoo, este color y esto. Bueno, yo quiero, ¿no? Como algo más amplio. Sí. O un shampoo, por ejemplo. Voy a tomar el ejemplo ya que estamos. Que no sea rosa. Gracias a Bekim. Gracias a Bekim, que nos da muchas posibilidades. Paso, gracias a Bekim, que estamos acá por ellos. Gran sponsor y están buenísimos los productos. Sí, la verdad que sí. Ahí sigan a Bekim. Y también un poco anoche reflexionaba, ¿no? Cuando pensaba en esto de
de cómo llegar a lo que uno realmente quiere. También pensaba un poco el versus, ¿viste? Digamos, lo que yo quiero versus lo que mi propósito superior quiere para mí, ¿no? Mi yo superior o el universo, las fuerzas superiores quieren para mí, porque a veces uno no está conectado con eso. Entonces pensaba, bueno, es lo que yo quiero caprichosamente de, bueno, quiero tener una casa más grande, ¿no? O realmente conectar con qué es lo que necesito para mi crecimiento personal. También. Entonces decía, bueno, a ver, lo que yo quiero, como tratando de forzar eso, o dejar también a confiar en que, bueno, quiero lo mejor, quiero poder desarrollarme en esto, pero también confiar en la guía que nos va a llegar desde nuestros propios guías, desde nuestro ser superior, desde nuestros maestros, ¿no? También un poco hacer esa dicotomía, pero empezar a unir, ¿no? Y hacer integración entre esas cosas. Es lo que yo quiero, pero también esta capacidad de sorpresa, ¿no? De asombrarse ante lo que va a llegar, te da esa posibilidad. Bueno, yo esto no lo tenía pensado, pero por ahí es por acá, ¿no es cierto? Porque por ahí aparece algo y decís, mirá, era lo que yo necesitaba, pero ni siquiera sabía que estaba esa posibilidad. Sí, totalmente. Un poco lo que decía antes, que por ahí no terminé la idea, pero se me viene otro ejemplo, ¿no? Que decía yo, a mí, por ejemplo, me encanta comunicar. Y me encanta esto de estar acá. Y hace muchos años por ahí la idea era, bueno, me gustaría hacerlo de tal manera, me gustaría hacerlo de tal manera, y quisiera salir a estar comunicando, ¿no? A las personas. Y de golpe el universo me invitó a esta posibilidad que yo ni siquiera la había barajado, de un streaming, de estar acá. Entonces a eso me refería. Por ahí no cerrarnos a, bueno, voy a comunicar de determinada manera y en las redes y que sea así, que sea así. De golpe no, dar la intención de, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? Comunicar, llevar mi mensaje, compartir, expandir la conciencia, ¿no? Como esta intención clara. Y dejar entonces en esas posibilidades que sea el universo, o como cada uno lo quiera llamar, el que nos trae esas posibilidades y no cerrarnos a una. Claro. En eso creo que reside también, ¿no? El tema. Y bueno, nosotras que estamos en este camino, invitamos también a quienes pasen por el canal, que nos estén escuchando, de poder conectar con las señales, esto que hablamos nosotras, ¿no? Hay fuerzas que son mayores, algunos le llaman Dios, otros universo, lo que como cada uno quiera conectar, sus seres de luz, su yo superior, sí. Su ángel de la guarda, ¿no? Las maneras son infinitas de nombrarlas, pero el tema es esto, si nos empezamos a abrir también a esa información y no solo a lo que nuestro deseo personal necesita, como decía Dai. Claro, a lo que creemos que necesitamos. Exacto. Pero a veces es difícil porque estamos viendo para afuera y es difícil a veces conectar realmente con el adentro. Y los caminos espirituales y los caminos de conciencia son muy misteriosos. Uno a veces no sabe con quién se va a encontrar. Bueno. Realmente, en mi caso es igual. O sea, yo terminé la universidad, tengo título en licenciatura en terapia ocupacional, me dedico a eso también. Y en un momento siempre había pensado en estudiar locución o hacer algo. No se me fue dando, fui por otros caminos. Y esto es algo que me gusta, pero la verdad nunca había pensado en hacerlo formalmente. Y cuando apareció esta propuesta, inmediatamente dije sí. Claro. No sé cómo, no sé, pero sí. Porque sentí también que era una oportunidad de poder comunicar todo esto que vamos viviendo, este camino, también poder aprender, porque esto es un gran camino de aprendizaje para nosotras, no es, estamos acá como que lo sabemos todo, estamos aprendiendo. Entonces, claro, nunca me hubiera imaginado tampoco esta posibilidad, y la agradezco, es de las mejores cosas que me pasó este año. Sí, así total. Que gracias Improx, gracias Bekim, gracias Romy, que ya nos convocó acá. Acá mencionando a Bekim, vamos a mostrar estas maravillas hermosas. Tenemos el shampoo y el acondicionador sólido. Por el acondicionador, están buenísimos, yo los uso. De hecho, me dejan estos rulos divinos. Es súper brillante. Sigan a Bekim, ahí lo pueden escanear el QR y ver todos los productos que tienen. La verdad que son espectaculares. Tienen también el perfume para el pelo que nos encanta. Siempre mencionamos al perfume para el pelo porque ¿no? Es espectacular, sí, lo amo. Bueno, como se verá, lo usamos. Para los que son así de nuestra edad, ¿saben a qué me recuerda el olor del perfumito? A la pastillita Yapa, a la que era de todos colores. Esa que era como el rejunte de todas las pastillitas, ¿viste? Sí. O sea, ¿te acordás? La pastillita Yapa. Bueno, para mí... en el tiempo. Sí. Para mí tiene olor a pastillita Yapa, esa que era de todos los colores, tipo un tutti frutti, ponerle que era la que le sobraba y la hacían. Está buenísimo. Bueno, para mí es así que me encanta. Me encanta porque trae esa cosa de inocencia, de infancia, de alegría. No sé, me encanta. Está buena. Y siempre que hablamos de los aromas que nos acompañan, la verdad que me fascina.
¿Querés que vayamos recibiendo a nuestra Sí, invitada? está acá, frente a nosotras. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Se va preparando. Gracias, chicas. Ahí, A ver, ponete me eso pongo. y acércate al micrófono. Sí, acércate. Tomate Ahí está. A ver, ¿ahí se me escucha bien? Sí. Un poco, mira, si te lo puedes acercar bien, Moverlo. mejor. Ahí. Perfecto. Perfecto. Ustedes me corrigen cualquier cosa. Sí. Porque no estoy tan acostumbrada al micrófono. Claro. Yo soy cantante, pero sin micrófono. Entonces Ah, sí. no lo tengo tanto. Ah, bueno, después nos contás Es entonces. multitask, Irene. Bueno, contanos, Irene, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muy contenta, muy agradecida de la invitación acá, a todas ustedes, las que están presentes, empezando por Bren, que pensó en mí, así que te agradezco mucho, amiga, y las que no están, que lamentable, me hubiese gustado ver a Nuri, por ejemplo, que yo la conozco y es divina, a Romy no la conozco, solamente la he visto, bueno, y me encanta conocerte a vos. Gracias. Que me dijeron que también sos colega, que sos cantante, así que ya charlaremos. Ya en algún momento de charlaremos, eso. nos pasaremos tips. Bueno, ¿qué decir? ¿Qué quieren que me presente? Preséntate, Ah, sí. Empezá por ahí, si querés. Bueno, yo lo que me convoca acá tiene que ver con las terapias holísticas. Yo me dedico troncalmente, digamos, a lo que es la biodecodificación, ¿sí? Sin embargo, yo siento que la biodecodificación fue el canal para ir metiéndome en otros lugares, o sea, fue como el canal troncal para ir metiéndome en otros conocimientos del ser, de la persona digo en el sentido ontológico, empezando por supuesto por mí misma, porque obviamente entré a eso por una inquietud personal primero lo hice como consultante, había terminado de tener recién tenido a mi segunda hija cuando fui a hacer biodecodificación por primera vez con una consultora, que nosotras conocemos, a Silvia, y me quedé fascinada. Después volví a ir un par de veces más y yo ya después de la primera vez me di cuenta de que más allá de que quería seguir, digamos, trabajando desde la bio conmigo misma, para mis propios conflictos, mis distorsiones, como les decimos, me di cuenta que también era una forma que yo quería tener de acercamiento a las personas. No solamente desde el lugar de consultante, sino desde la comprensión de la persona. A mí las personas me interesan mucho, pero no lo digo desde un lugar de, ay, se hace la buena, le interesan a las personas. No, soy curiosa, si se quiere. Digamos, me interesa conocer al otro, me interesa preguntar, me interesa cuestionar siempre desde un costado amoroso. Y me interesa mucho tratar de buscar que las personas se sientan bien, darles un apapacho, un poco de paz, a veces sacudirlas un poco desde un lugar amoroso, por supuesto, porque también espero que lo hagan conmigo, lo hacen de forma terapéutica las personas a las cuales me acerco yo también como consultante, lo hacen mis amigas terapeutas, como Brena acá presente, que más de una vez me sacude y bastante fuerte, y yo se lo agradezco. Trapitos al sol de la amistad. No, pero me encanta, lo digo. Un ida y vuelta. Es un ida y vuelta. No, pero es maravilloso porque, Bueno. digamos, son conversaciones que tenemos que a lo mejor no se puede tener con todo el mundo, no porque no se pueda. Yo creo que todos podemos tener ese tipo de conversaciones, pero a lo mejor nosotras, como estamos más metidas en todas estas cuestiones, nos es más natural, nos sale naturalmente porque es nuestro día a día y eso nos ayuda mucho en nuestros propios conflictos. Entonces, digamos, a lo que iba con esto es a que la bio a mí me ayudó a meterme en un punto más adentro, si se quiere, del alma humana, que siempre me interesó desde un montón de puntos de vista. Y también tiene que ver un poco con la comunicación, ¿no? O sea, para mí la comunicación es importante, siento que a través del arte también siempre comuniqué e interpelé al otro. Yo lo que les decía al principio es que no estoy tan acostumbrada al micrófono porque yo estoy de canto y como yo hice en el que era el Conservatorio Nacional, que después fue IUNA y ahora es la UNA, yo hice canto lírico y en el canto lírico no usamos micrófono. Claro. Entonces sí he cantado con micrófono un montón de veces y todo, pero no es algo que me es tan familiar, digamos. Entonces, digo, desde el arte también, desde la música también, desde eso, interpelar al otro, el encontrar en el otro la emoción, desde el emocionarme yo misma a través del canto. De hecho, me parece una herramienta tan emocional que muchas veces me ha pasado de tener periodos de no poder conectar con eso por estar yo muy vulnerable y
por algunas situaciones de vida fuertes que me ha tocado pasar y no poder volver a eso por un tiempo porque sabía que me conectaba con ese lugar mío que era muy profundo. Y también sé que les pasa a las otras personas, tanto desde el canto, con mis alumnos de canto, por ejemplo, como a las personas que escuchan, que te vienen a escuchar a ver cantar o lo que fuere. Entonces, digamos, todas esas reacciones y todo eso que tiene que ver con encontrarme con un otro y el poder ver en el otro esa parte humana tan profunda que tenemos, siempre me interesó y me di cuenta que me parecía algo que yo quería hacer y en donde yo me quería meter. Entonces, bueno, como te digo, fue la puerta de entrada para arrancar con eso y, como te decía, es lo troncal, pero después fui metiendo, digamos, dentro de la herramienta como, qué sé yo, si querés rasgos propios, otras herramientas que también fui aprendiendo en el camino. Yo soy bastante intuitiva también. ¿Vos trabajas también con tarot, con sí, en realidad, registros? Sí, con registros, sí. El tarot, no soy tarotista, o sea, no es que hice una formación en tarot, ¿no? Sí lo uso como recurso, esas cartas a veces algunas de los oráculos, como recursos visuales, lenguajes simbólicos, que me dan más información, nos dan en el marco de la consulta más información y nos ayudan a visualizar aquello que a lo mejor no podemos terminar de expresar con palabras. Uh-huh. Nos da como un empujoncito más a lo que está ahí guardado y me parece una herramienta maravillosa. Entonces, la verdad que lo uso bastante. Hago una aclaración a la audiencia. Iret es tarotista. Lo que pasa que compartimos de nuestros sistemas la importancia de los títulos. Claro. Entonces, si no está ahí la creencia de que haya un título, claro, no está validado. Antes no se aprendía así. Me imagino que era de boca en boca. Se enseñaba de persona a persona, pero bueno, está bien. Sí, lo que pasa es que sí, he aprendido. Sabe un montón y aparte... Sí, de tanto... La información está. Baja. Sí. Pero tal vez a lo que me refería es a que no es que, por ejemplo, viene una persona y me pide que le tire las cartas y eso es lo único que hago. Claro, es algo integral. Lo usás como parte, digamos, de la sesión. No es solo eso. No, por supuesto. Obvio que si alguien viene y me dice, che, Ire, ¿me puedes tirar para ver qué? Bueno, vemos, hacemos entre amigas, incluso con mi familia. Pero ¿por qué elige hacerlo así? Tiene toda la capacidad y el talento para hacer lo que quiera, mi amiga. Entre paréntesis, Claudia González dice, hola Ire. No sé si es consultante tuya. Ah. Así que acá están saludando. ¿Cómo estás? Bueno, Claudia, besos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Ahí estoy mirándome en la cámara. Bueno, así ahí que... adelante tenés una camarita propia, si querés. Ah, sí. Yo estoy mirando para cualquier lado. No, es que acá vamos aprendiendo. Sí, todo ese aprendizaje. Bella, y me venía hablando de esto que compartíamos con Dai. ¿Cómo llegas vos a este fin de año? ¿El 2024? ¿Cómo fue tu año? ¿Cómo estás cerrando ciclo? La verdad, mucho mejor que, por ejemplo, el fin del año pasado. Este año yo pensé que me iba a sostener más o menos en la misma tesitura del año pasado y de principios de este año. Y me siento mejor, obviamente con muchos desafíos y con muchas cosas pensamientos que a veces medio rumiantes que están ahí a uno acuciándolo. Pero lo que noto es que estoy como con ganas de esos desafíos. Y me siento como más armada en muchas cosas, ¿no? Tuve un tiempo de estar un poquito cerrada para adentro, lo necesitaba y ahora siento que me estoy, digamos, no sé si expresando, pues siempre me expreso, pero sí quizás abriendo el juego para verme con más personas y como para poder tener una cuestión más abierta, que venía medio de capa caída con eso. Así que en mi caso particular... Bien, o sea, estoy bien, estoy bastante bien. Y las herramientas que vos tenés y que aplicás para tus consultas o tus alumnos, ¿las aplicás para vos o recurrís a otra persona para eso? Porque viste que a veces, ¿cómo haces la tirada para vos? ¿Viste? Es difícil a uno mismo, no sé, pasa con diferentes elementos. Si te tenés que hacer a vos mismo, viste, claro. Quizá no es tan objetivo. O sea, No. Yo trato de no hacerlo conmigo, salvo lo que me sale espontáneamente. Sí, hay una mirada, digamos, de crítica. En general hablo con mis amigas terapeutas, esto hay que decirlo, que son el día a día, con las que charlamos un montón, y Brenda es una de ellas a la que le quemo la cabeza, pobre. Pero y después, bueno, también recurro a consultas de constelaciones. O hace mucho que no hago yo bio desde una... Bueno, no, creo que el año pasado, que habíamos compartido, creo, sí, el año pasado.
digamos, trato de, sí, por supuesto, trato de conectar conmigo. Vos hablabas hace un ratito de los guías, ¿no? De los maestros, de nuestros seres de luz, nuestros ancestros que están acá también acompañándonos, los seres queridos que no están. Cada uno en su camino, por supuesto, pero quiero decir energético, porque cada uno tiene que seguir su camino, ¿no? Los que no están, los que han desencarnado, pero sí energéticamente y desde el amor. Entonces, sí me pasa que me siento muy asistida, lo noto cada vez más y más claramente. Esto es muy lindo y yo creo que eso es un poco lo que me da templanza ante momentos que quizás son un poco más emocionales o más... sí, en donde uno se puede ver un poquito más vulnerable, digamos. Pero sí, recurro, por supuesto. Sí, tengo muchas amigas brujas, por suerte también. Suerte. Eso es bueno siempre. Y digamos, y en esto que decíamos, ¿no? De para el año próximo y las proyecciones, ¿te llegan consultas al respecto de personas que necesitan orientación en esto de, bueno, ¿qué tengo que elegir? ¿Para dónde tengo que ir? Porque esto que decíamos, a veces es difícil uno tener la certeza de, bueno, ¿qué es exactamente lo que quiero? ¿O cómo llego a lo que quiero? Claro. Mira, te soy honesta, no es tanto lo que me llega de qué es lo que tengo que hacer o para qué camino tengo que ir o qué tengo que decidir. No es tanto eso, sino que en general, por lo menos últimamente, de lo que recuerde, es más que nada algún conflicto que esté bien claro y bien expresado en el campo de esa persona y que quiere resolver. No tanto el tema de las decisiones o, por ejemplo, a mí particularmente no me ha pasado que me hayan venido con cuestiones de se termina el año y quiero tomar una decisión con respecto a algo. Eso no significa que no esté en boca de todos. Sí lo escucho en boca de todo el mundo, quizá no me pasa a mí en estos últimos tiempos en consulta, pero sí noto que hay, aunque no se exprese, una ansiedad que va creciendo, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión de el fin de este ciclo, que es el 2024 y el comienzo del que viene. Nosotros hemos vivido un 2024 muy movido, ¿no? Digo, sin entrar en cuestiones de nada en particular, pero digo, ha sido un año de muchos cambios, un año de muchas... siento que ha habido muchas peleas en el 2024, que ha habido muchas rabias, muchos choques de ego, que son naturales y por supuesto no lo digo desde la crítica, somos seres humanos y tenemos egos altos, egos grandes y egos chiquitos, todos lo tenemos, yo soy la primera, pero quiero decir, y siento que a lo mejor sí hay como una especie de ansiedad, esto sí lo noto mucho en consulta, la ansiedad, esto parece mucho, la ansiedad por lo que va a venir, como que pareciera que el ritmo va increyendo, ¿no? Como que se va haciendo cada vez más rápido y como que quiero de una vez llegar a... lo que sí escucho mucho es esto de quiero que se termine ya el año. Como si, claro, aparte como si el año próximo no tuviera desafíos, ¿no? Claro. No, y además termina el 31 de diciembre. Y el primero ya está viviendo otra vez. El primero ya estás, seguís haciendo la vida, no es que se termina, no es que cae. Pero también yo creo que, digamos, somos un poco así, ¿no? Los seres humanos, esto de que quiero que esto ya te termine. O sea, hace calor y quiero que ya se termine el verano. Hace frío y quiero que se vaya este frío de porquería. Sí. Estamos siempre con la mirada, con la proyección más, ¿no? Hacia adelante. Proyección no sé si llamarlo, pero siempre con la ansiedad. Por eso te decía. Sí, la mirada en lo que va a venir en lugar de vivir lo que estamos viviendo. Siempre escapando del presente. Eso, ahí está, vos lo dijiste. Estamos escapando del presente. Entonces, cuando hablamos del fin de año y hablamos de ciertas culminaciones, yo noto que se genera una cierta ansiedad. En líneas generales te vuelvo a decir, no porque lo vea específicamente en consulta, sino por lo que observo, digamos, charlando y qué sé yo, y no sé, veo en líneas generales más allá de las consultas. Y eso sí me detiene a pensar esto, ¿no? Como lo que acabas de decir, que no vivimos el presente y que a lo mejor, mira, yo pensaba, cuando pensaba en venir a charlar acá con esto de los fines de ciclo y comienzos de ciclo, pensaba cuánto hay que aprender con respecto al concepto de dejar atrás cosas, ¿no? Porque yo creo que tiene que ver con la trascendencia el dejar atrás algo. Y en ese caso no sería dejar atrás, sino integrar. Claro. Exactamente. Integrar, ¿no? Porque...
A ver, parece una cuestión meramente conceptual, entonces uno diría, bueno, uno se está perdiendo en explicar con palabras algo que todos entendemos a qué nos referimos. Pero yo creo que muchas veces no tomamos conciencia de eso, como que sentimos esta cuestión de, bueno, esto lo dejo atrás y ahora avanzo. Y también ustedes dijeron algo muy interesante, que es que la mayoría de las veces no sabemos qué queremos. ¿Hacia dónde? Claro, hacia dónde quiero ir. Y en esto que decís vos de la integración, me parece que es importante porque de lo que estamos escapando cuando escapamos del presente, primero es escapando de la existencia misma, porque no hay otra existencia que no sea en este mismo instante, Sí. y después también es esa necesidad de escapar del proceso. Y en esto de la integración, si vos no vivís el proceso, no hay integración, no hay aprendizaje. No. Porque si yo salto del punto A directamente hasta acá, hasta el final, me perdí. ¿Dónde estaba la sal de la situación? ¿Qué era lo que yo tenía que aprender? ¿Qué eran esos pasos? ¿Qué era la vivencia que a mí me va a quedar realmente de aprendizaje? Si yo eso me lo pierdo por inconsciencia, por ansiedad o por lo que fuere, voy a llegar acá, pero voy a tener que volver a repetir ese proceso hasta que lo pueda aprender. Totalmente. O sea, si no lo estoy viviendo ahora, lo voy a tener que vivir después. O sea que Sí. no va a ser más que una postergación y quizá que se acreciente en intensidad esa vivencia para que la pueda realmente vivir. Claro. ¿No es cierto? Porque de alguna forma lo tenemos que aprender. Totalmente. Sí, sí, estoy de acuerdo con vos, totalmente. Lo tenemos que aprender, lo tenemos que integrar para transformarlo también y para que la sombra que representa eso se convierta en luz después. Claro. Y que también sea de algún modo un faro, digamos, que nos guíe hacia donde queremos. Bueno, y ahí está la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo creo que es el gran... yo te diría Total. que yo creo que es el gran conflicto Total. que tenemos. De hecho, a mí me venía, recordaba cosas, ¿no? Pero hace muchos años, me voy un poquito más para atrás, porque yo hace muchos años hice una formación de hipnosis y, bueno, en ese momento, regresiones a vidas pasadas. Y me acuerdo que el que enseñaba, digamos, el facilitador, le preguntaron, ¿no? Él contaba historias, ¿no? De esto de las personas que dicen, no, pero yo quiero saber quién soy en otra vida, quiero saber... Entonces alguien le decía, pero ¿qué importa? Si no tenés claridad en esta, ¿qué importa quién sos en otra? Y me acuerdo la respuesta de él y siempre me quedó y me lleva a esto que estamos hablando, porque él dijo, las personas que preguntan eso en realidad tienen que ver con esto, no importa. O sea, lo que va a salir en esa vida va a hablar de esta también. Muchas Claro. veces es no poder ver lo que pasa acá y la inquietud fue un pasado, pero en realidad tiene que ver con un presente también. Sí. Y en esto de proyectar para el año que viene y lo que estabas diciendo, para mí lo importante y lo troncal de esto es, ¿qué quiero? No importa si no tenemos claridad para el año que viene, los objetivos, se irá dando. Pero por ahí, abrir hoy también el interrogante a quien resuene de esas personas que dicen, bueno, no sé qué quiero. Bueno, empezá a preguntarte, ¿qué querés hoy? ¿Qué necesitas hoy? Date un ratito, quédate en quietud. Anda a la naturaleza. Bueno, a mí particularmente la naturaleza siempre me ayuda mucho a reconectar. Encontrar un espacio que a vos te haga bien, que estés tranquila, tranquilo. Un ratito con vos, unos minutos. No tiene que ser todos los días algo, no sé, una hora, cosas posibles, ¿no? Quédate ahí, te invito también, cerrá los ojos, respira, conectate un poquito con vos. Si no lo haces habitualmente, hacelo, es muy simple. Eso lo podemos hacer todos. Sentarnos, darnos unos minutos, respirar y empezar a ver qué te pasa. Y hay algo que para mí es muy directo para empezar, que es sentir el cuerpo. Todos sentimos el cuerpo, ¿no? Hay personas, a mí me llega mucho a consulta que me dicen, no, pero no sé, no conecto con las emociones. No tenés que nada. Saquemos esta idea de tengo que, es una invitación para mí, yo lo veo así de, bueno, a ver, me quedo ahí escuchando el cuerpo. Y bueno, y viene tensión, bueno, ¿qué me pasa con eso, no? ¿Y qué quiero? ¿Qué me gustaría? Empezar como a darle lugar, a abrir nuevos espacios. Creo que es de a poquito, ¿no? Yo estoy mucho este año, chicas, con el de a poquito. Sí, tal cual. Despacito, porque en lo personal lo he necesitado por esto que traía Ire, ¿no? La ansiedad es recurrente en nosotros. Los seres humanos en general, en nuestro país, bueno, en particular, pasan cosas todo el tiempo. Y bueno, darnos esos espacios, ¿no? Y también esta invitación de acá de Reinas es eso, abrir espacios nuevos en quienes nos escuchan, las personas que transiten estas herramientas o no, ¿no? Que vayan tomando lo que les va sirviendo, que lo vayan probando. Yo siento que también, creo que las chicas lo comparten, la experiencia es fundamental, no es solo los libros, las teorías, hay un montón de info maravillosa que podemos encontrar en todos lados. Y pasarlo por el cuerpo y darse la posibilidad de, bueno, a ver qué me pasa con esto y probarlo. Yo hay cosas que en el pasado por ahí he dicho que no y que de pronto dije, a ver. Claro, y está bueno esto, ¿no? En este momento esto no, o en este momento esto sí. Más adelante nadie sabe, porque también es darse la posibilidad de cambiar.
Sí, ¿no? totalmente. O yo dije que nunca, yo qué Tal sé. cual. Hoy, no sé. Y en esto que decís, Bren, está buenísimo de escuchar el cuerpo y de esto, de permitirse por un momento habitar esa sensación de hoy, sin tratar de escapar de ella, digamos, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué me pasa en este momento? Bueno, es vivir esa sensación, realmente entenderla, no tratar todo el tiempo de escapar hacia, ¿no? Uno está como desesperado, camino de búsqueda. No te exime de la ansiedad, no te exime de la confusión, no te exime de a veces no saber qué hacer, ¿no? Pero sí de ir tomando esas herramientas lentamente, esto, como vos decís, de a poquito, bueno, a ver qué estoy sintiendo, bueno, esto sí, ¿qué me hizo bien en algún momento? También ir recordando y reconociendo esas sensaciones que nos han habilitado a ser quienes somos y también retomarlas, ¿no? Sí, sí. Acá hay otro saludo, Ire, que estoy viendo. Seba Bell, saludos chicas, un abrazo Ire, una gran maestra. Ay, un beso, Seba. Oh, y está mi amigo Jorge, te quiero tanto, Jorge. Buen día, reinas. Qué grande, Jorge. Acá escuchando bajito con gente en la oficina. Un budista dijo una vez que la persona feliz es la que está en el momento mentalmente presente. Tal cual. Un genio. Totalmente. Gracias, Mi amigo Jorge, que le gusta siempre las artes marciales, acompañando. sí. Qué genio. Escuchando ahí en el trabajo. Bueno, Muy bien. ahí si quieren seguir compartiendo también mensajitos y contando, a ver cómo llegan a fin de año, qué les está pasando con esto, ¿sí? Si están ahí con planes o sin planes o no saben para qué lado agarrar. Bueno, compartan sentires y ahí, como dijimos también en el WhatsApp, tienen la posibilidad de mandar audio, de llamar al 11 38 87 8362 y si estás desde el exterior, más 54 9 11 38 87 8362. Y no se olviden de dejarnos sus likes, de compartir, de dejar también sus likes en Improx TV, @ImproxTV, ok. Y también en reinas_de_copas. Estamos en Instagram, nos pueden dejar sus comentarios, sus likes, nos pueden mandar un mensajito por privado también. Nos ayudan a llegar a más personas, nos ayudan también compartiendo desde YouTube a todos sus amigos y a quienes quieran que llegue esta información y para formar una gran comunidad, para poder acompañarnos en este proceso. Y también pensaba, bueno, de las herramientas, ¿no? Ire, que vos tenés, Sí. ¿cuáles podríamos utilizar como para ir clarificando estos momentos, ¿no? ¿Cuáles de las herramientas que vos utilizas en tus consultas nos pueden ayudar? Mira, lo que acaba de decir Brenda me parece súper importante. El quedarte habitando una emoción, una sensación, la emoción te va a aparecer en el cuerpo, quedarte habitando esa emoción, eso que te pasa por el cuerpo ante determinadas circunstancias. Brenda sabe, y nos reímos mucho de esto, que yo tengo un costado bastante mental, pese digamos, a toda la cuestión intuitiva y espiritual. Y yo, digamos, con mi librito también a veces apelo a no racionalizar absolutamente todo, porque si no, no sería, digamos, digno de mí, de lo que yo hago. Pero sí quizás ponerle un poquitito de conciencia desde un costado, de decir, a ver, esta situación que acá se está repitiendo con respecto a esta y la otra, que yo siento que es un ataque a mí, que yo soy una víctima de algo. Te doy un ejemplo así, digamos, cualquiera. ¿De qué manera se están uniendo estas situaciones? ¿Cuál es el patrón? ¿No? La búsqueda de ciertos patrones. Después apelar también a abrir un poco la cabeza y empezar a ver y a interpretar las señales que tengo alrededor mío, que son cuestiones que tienen que ver, que resuenan conmigo porque yo estoy en consonancia con eso y viceversa. Hay mucho, y yo creo que ahí entramos más en el terreno de lo que son los guías, los maestros, si lo querés llamar así. Puedes llamarle la intuición, puedes llamarle la glándula pineal, como le quieras llamar, no importa. La energía con la que estamos conectados, no importa. Pero hay un todo que nos une. Entonces, en ese todo, todo lo que se está expresando a mi alrededor tiene que ver con lo que a mí me está sucediendo. Cuando nosotros empezamos justamente a detenernos, a no correr para adelante ansiosos, y nos detenemos a ver ciertas señales. Mira, te voy a decir una cosa que es así bien específica. Nos detenemos, por ejemplo, a
tomar nota de algún sueño que hayamos tenido bastante vivido. Tener a mano, por ejemplo, al lado de la cama un anotadorcito con una virome o un lápiz y con los ojos cerrados apenas te despertás y te acordás del sueño, tratar de retener esa imagen porque dura muy poquitito y escribir aunque sea palabras sueltas. No contar todo el sueño porque vos estás medio dormido, no vas a escribir nada, pero poner, no sé, qué sé yo, campo, casa, nena, lo que sea. Sí, algo que sea un detonante, un gatillo para que después lo puedas retomar. Totalmente. Porque muchas veces la información que aparece desde lo onírico, lo querés llamar el inconsciente, lo querés llamar cuando nos salimos, digamos, que hacemos viajes astrales cuando nos dormimos, como lo quieras llamar, no importa. Es una información que después cuando nosotros ordenamos, cuando estamos en estado de vigilia, nos puede también ayudar mucho. O sea, quizás no hay una forma muy, ¿cómo decirlo? Muy clara de explicarte de qué manera hacer eso, pero yo creo que es prestarle un poco de atención a todo lo que ocurre a mi alrededor y tratar de interpretar y conectar con lo que a mí me está pasando, sobre todo cuando estoy hablando de algo, cuando estoy, digamos, inquietándome por algo que para mí representa un conflicto y sobre todo si se viene repitiendo. Entonces, yo desde ese lado trato de tal vez instar a las personas que se acercan a mí, a mis consultantes o a mis amigos o a mi familia, quien sea, a que hagan eso, a tratar de ver eso, ¿no? Tratar de mirar el lado B de lo que me pasa también. Esto soy mucho de, no es que lo digo con estas palabras, pero cuando escucho algo que a lo mejor podría tener de mi lado una respuesta obvia, es decir, ¿y lo miraste desde este otro lado? Por ejemplo, me pasa siempre... Como salir del automático, ¿no? Totalmente. Veo una situación, una respuesta automática. No, bueno, pará. ¿Cómo sería otra respuesta, otra forma de ver? Exacto, revisar lo automático. Revisar lo automático todo el tiempo. Por supuesto, siempre... A ver, y esto me parece que como es constitutivo nuestro, también lo tenemos que aceptar. Siempre va a salir en algún momento el ego chiquito. Siempre nos va a aparecer esta parte más humana y está bien, antes la volvemos a meter acá, integrar eso desde la conciencia, o sea, la forma de integrarlo es desde la conciencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros también flasheamos, porque nos dedicamos, por ejemplo, a este tipo de cosas espirituales, que vamos a vivir en un estado de espiritualidad constante, la verdad no lo vamos a hacer. Ya no estaríamos en este plano. No estaríamos en este plano, estaríamos acá, pero no. Además te voy a decir algo, no tendría ningún sentido, porque nosotros no vinimos a hacer esta experiencia. Nosotros venimos a experimentar todo esto que nos pasa. Claro. O sea, esa es la propuesta y el desafío. Y el desafío es tomarlo, trascenderlo, que eso se convierta en una información que obviamente a mí me va a servir para mi propia ascensión y evolución, pero que también yo entrego a eso más grande que tenemos, que es la fuente, Dios, la gran conciencia, el inconsciente colectivo, la energía, lo que se te ocurra y como se te ocurra llamarlo. No me importa, no me voy a meter ahí, pero sí creo que el que cree que hay algo más allá de uno puede entender esto. Entonces, la idea es realmente venir a hacer esta experiencia que tenemos como seres humanos en la fisicalidad, en esta separación que tiene que ver con que tenemos un cuerpo que se separa de otros cuerpos y de otras cosas y que también, obviamente, es finito. Claro. Entonces, digamos, nosotros tenemos que también poder abrazar eso. Tenemos que poder abrazar cada momento de la vida, cada edad que tenemos. Por supuesto, tratar de estar lo mejor que podamos a cada paso del camino. Pero quiero decir, tratar de entender eso como parte del aprendizaje. Porque si no vamos a estar renegando todo el tiempo. Total. Y nos vamos a querer convertir simplemente en, no sé, monjes budistas que están todo el tiempo meditando, que no está mal, porque también será su camino. Será su camino. Pero bueno, más cerca de los que tenemos acá, eso es más difícil. Me haces acordar, el otro día estaba viendo un videíto de una persona que se dedica a las terapias, digamos, más chamánicas, ¿no? Sí. Está más conectada con la tierra. Y hablaba de esto un poco de la espiritualidad para evadir versus la espiritualidad para aprender, más la espiritualidad de lo ancestral y de la tierra, ¿no? Y también visto desde ese lado que la espiritualidad no es para evadirse de la tierra, no es para no aprender
y simplemente querer elevarse e irse, porque eso sería también escapar. Totalmente. Sino, bueno, la espiritualidad para poder encontrar todo lo bello y toda la magia en esta misma tierra, ¿no? Bueno. En los demás, en las personas, en los elementos, en las cosas, en las señales que nos da, digamos, esto, ¿no? Lo físico, que es la representación. Dicen las escrituras, ¿no? Que como es arriba es abajo. Entonces, bueno, Sí. acá está la representación también de todo lo bueno y todo lo bello y todo lo que tenemos que aprender. Y que nosotros creemos que vinimos a esta tierra conscientes de haber, o sea, con una decisión de aprendizaje y con un plan para nosotros, creado quizá por nosotros y por nuestro ser superior, pero que tiene un propósito y que acá tenemos que aprender un montón de cosas y no es simplemente para no ver, sino que es para aprender. Y me gusta esto que decís de ver en lo que está pasando también afuera nuestro, porque cuando uno se detiene un momento y observa quizá algunas cosas que le parecerían como negativas, quizá no lo son tanto, ¿no? Como que algo se termine o algo se vaya, ¿viste? Cuando se va solo y uno como que quiere retener eso, quizá en realidad es mejor, porque me sacó de encima tener que hacer ese proceso o me habilita a otras cosas, ¿no? Claro. Uno lo vive realmente diferente. No te ahorra el sufrimiento, porque no es que uno como claro. ser humano no va a dolenciar esa pérdida, pero sí que decís, bueno, quizá esto tiene un sentido, quizá hay un sentido mayor o un propósito mayor para que esta situación esté sucediendo. Claro, tratar de que sea dolor más no sufrimiento, quizás. Claro. Por lo menos tratar de salir más rápido del sufrimiento, ¿no? Claro, Sí. El otro encontrar día un justo propósito. me venía esto que te escuchaba de ahí, que se me ocurrió un reel ahí en el momento y dije, bueno, a ver qué me viene. Y tiene que ver con esto, ¿no? Porque me parece algo súper importante lo que traes. Que las personas que yo empezaba diciendo, no te va a evitar el dolor hacer una práctica de yoga, meditar, constelar, tener una búsqueda espiritual, ¿no? Pero sí, en esos momentos de que tenemos alguna crisis, algún dolor, esas herramientas se ponen en juego, ¿no? Entonces también tener en cuenta eso, ¿no? Como por lo menos desde mi mirada, ¿no? Estamos en este plano para transitar una experiencia, para aprender y también es eso, ¿no? O sea, hay un proceso, vamos creciendo, vamos aprendiendo y las cosas nos pasan y las cosas nos duelen. Mientras estemos encarnados en esta experiencia humana, tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos un montón de cosas y para mí se trata justamente de cada vez estar más conscientes. Estas cosas nos ayudan a estar más conscientes. Yo llegué a todo este camino también por dolores, en general. Claro. En lo personal, muchas separaciones, cosas de pareja. En mi caso, mis grandes aprendizajes fueron por ahí. Por ahí otra persona tiene que ver con adicciones, otra persona con relaciones familiares, otra con hijos, otra con trabajo, lo que cada uno le toque, ¿no? Pero cuando nos conectamos con el dolor y queremos ver esto que yo les decía al principio, ¿no? Ampliar. Hay una intención, pero bueno, yo no me quedé solo con que tiene que ser así. Empecé a vaciar esos espacios que no, y se empezó a llenar, y empezaron a llegar estas herramientas que yo hace muchos años atrás me decía escéptica o incluso atea, y si me hubieran contado hace 20 años atrás que yo me iba a dedicar a todo no lo hubieras esto, creído. no lo hubiera creído, y hoy agradezco todo el tiempo, y entiendo a las personas que están de ese lado también. Sí. Primero siento que puedo comprenderlas, y segundo que lo agradezco. Yo cada vez que se me cae una estructura digo, gracias, porque me está permitiendo ver más, Claro. ver más grande. Y algo que me parece súper importante de lo de hoy, una de las cositas que a mí me parece que está bueno que se lleven es, más allá de la planificación, el 2025, conectarse con el presente. Ujú. Conectarse hoy, bueno, con esto que trae, bueno, ¿qué quiero hoy? ¿Qué necesito hoy? ¿Qué me pide mi cuerpo? ¿Y qué me pide mi alma? Con algo pequeñito, ¿no? Sí, si logramos conectar con eso, bueno, es el primer paso para realmente después descubrir cuál es el propósito mayor nuestro, ¿no? Si no podemos conectar con ese mínimo de en este instante, qué es lo que necesito, cómo estoy en este momento, no vamos a llegar a eso otro, ¿no? Es de esa manera que vamos a poder ir encontrando las claves para encontrar el camino que necesitamos seguir para lograr ser quienes realmente somos. Y después se puede bifurcar, porque de la manera que nos vamos a expresar o lo que va a venir, no lo sabemos. Y también abrazar esa idea de la incertidumbre, porque nos puede traer cosas maravillosas, ¿no? Nosotros necesitamos todo el tiempo controlar lo que va a ser, lo que va a pasar, necesitamos de antemano saber todo. Y quizá eso es lo que nos traba, ¿no? No nos deja Total. posibilidad a descubrir lo que realmente la vida nos tiene como sorpresa. Nos tiene para traer para que, digamos, disfrutemos realmente y expresemos nuestro ser de la forma más plena.
Entonces, bueno, descubrir hoy y después también tener esa capacidad de asombro como los niños, Claro. ¿no es cierto? Que siempre están descubriendo el mundo y todo los maravilla y los sorprende. Y cuando uno va creciendo va perdiendo esa capacidad de maravillarse por lo que aparece como, bueno, ¿viste? Todo es como, ya lo sé. Ya lo sé, claro. Ya lo sé. No, eso no. Y en realidad no sabemos nada. Tal Vos cual. estás recontra conectada con eso si sos terapista ocupacional. Esto, lo que nosotros hacemos en automático, el meterte y desmenuzar algo que a lo mejor, ¿no? Cualquiera hace en automático y meterte ahí en eso, ¿no? Qué gran ayuda también. Qué lindo. Sí, conectar con los niños, la verdad que siempre te mantiene en un estado más lúdico. De presente. Sí, claro. pero sin embargo, nada te exime de nada. Total. O sea, No. es un trabajo diario y es un aprendizaje momento a momento. Y realmente los niños están en el presente. Más Claro. los niños con los que yo trabajo es presente puro, digamos, ¿no? Totalmente. Así que es un gran aprendizaje. Pero como adultos es muy difícil para nosotros porque tenemos eso metido, bueno, tenés que planificar y entonces va a ser así. Y en realidad nos perdemos un montón de cosas. Sí. Estoy viendo una encuesta cada que hay. Sí. A ver, Ya- les hago la ya votamos, pregunta, ya ¿eh? que estamos. Ahí votación, yo ahí voté. ¿Cuál es tu propósito principal para este año nuevo? Las opciones acá que aparecen son 3: mejorar mi salud y bienestar, crecer profesionalmente y disfrutar la vida. Yo elegí esta última, no sé ustedes, chicas. Acá tenemos 80% mejorar mi salud y Va bienestar. ganando esa. Crecer profesionalmente 0. Y disfrutar de la vida 20. Te haría buenísimo, claro, mejorando la salud y bienestar, Total. disfrutar de la vida Una y cosa ahí no- crecer profesionalmente. no quita la otra. Claro. Claro, no que quita la si otra. disfrutás de la vida es porque seguramente esas dos cosas están bien. Así que Claro. claro, como general, pues si no yo te diría la verdad las 3. Claro. Dame las 3, Claro, que me las claro, llevo claro. con envueltas con un moñito. Claro. Pero sí, la última, seguramente. Una La cosa voy a tendría votar. que- che, yo tendría que también. ser una Claro. cosa consecuencia de la otra, ¿no? Claro, Sí. totalmente. Yo creo que también, un poco hablando de todo esto que venimos compartiendo y de la ansiedad y demás, muchas veces en esta exigencia también se pierde el disfrute. Yo lo estoy viendo mucho porque yo tengo un lado muy exigente y este año como que uno de los focos que puse es en eso. Bueno, disfruta más, relajá, disfruta el proceso. Todo lo que hago me encanta, elijo lo que hago, tengo esa bendición. Bueno, sacale carga, mi amor. Claro. Yo hablo mucho conmigo. Sí, Está muy Es bien. buena. Está buena. es buena. Sí, es verdad eso, ¿no? Porque a veces por más que uno esté haciendo lo que quiere, lo que le gusta, es como, viste, pero enseguida la tensión, la ansiedad, viste, pues si estás haciendo lo que querés, lo que te gusta, ¿por qué así? ¿Viste? ¿Por qué con ese peso Estar todo? acá hoy las 3 a esta hora, en este horario, poder organizarnos. Claro, ¿no? que Y es todo, una todo bendición. cerró para que, claro. Yo Es una- agradezco esas sí. cosas y a veces nos perdemos en el cotidiano y por eso yo lo comparto porque me reconozco, me he visto y decir, bueno, relajá. A mí me gusta mucho ir a la naturaleza, tomarme momentitos, organizarme porque lo necesito. Vivo en la ciudad, vivo en un departamento. Claro. Es como cada vez que estoy cada vez más consciente, ¿no? También estas pequeñas cositas. ¿Qué hacer? Bueno, también frenar y decir, a ver qué estoy viviendo, qué tengo, la gratitud también, ¿no? Es Sí. algo El otro día, que suma. justamente lo que decís de agradecer, veía que, digamos, cada emoción, ¿no? Tiene una vibración. Y una puerta muy importante para acceder como a una vibración más elevada es el agradecimiento, Sí, ¿no? A veces total. uno está en una vibración bastante baja o está enojado, triste, ofuscado, ¿no? Porque a veces no es que uno necesariamente está como enojado con algo, a veces estás como fastidioso, ¿viste? Sí, como que no podés salir de ese círculo de como de un malestar, como de una... que se convierte en otro automático. también muchas Exactamente, veces. estar así. Y simplemente quizá aunque en el momento no sepas exactamente, pero decir, bueno, gracias por la vida. Sí. Simplemente, ¿no? Gracias porque tengo comida. Sí. Lo básico, gracias porque tengo un techo para vivir. Ya eso hace que automáticamente tu energía cambie, tu vibración se eleve y eso te hace acceder a planos más elevados de vibración, ¿no es cierto? Entonces es una Total. herramienta tan simple y Total. que tenemos tan a la mano, bueno, como la respiración, ¿no es cierto? Sí, claro. Como simplemente conectar con nuestra respiración, que es lo más básico que tenemos. Claro. La profe de canto lo debe utilizar sí, mucho. Sí. Vaya tema. Vaya tema la respiración, ¿no es Da cierto? para un programa eso, Sí, Sí. la verdad que sí, lo podríamos hacer. Así que bueno, tenemos esas herramientas a la mano. Sí, lo que decía Bren, de esto de, por ejemplo, que a vos te gusta lo de conectar con la naturaleza, ¿no? Cada uno como que tiene esos lugares que le gustan. Importante esto, preguntarse, esto es un tip
me A ver, permito dale, hablar. dale. Preguntarse en qué lugares y en qué situaciones estoy y me doy cuenta, a posteriori me doy cuenta de que pasó el tiempo y yo ni me enteré. O sea, como que el tiempo corrió y yo no estuve pendiente del tiempo y quizá pasó mucho tiempo y yo no me di cuenta. Esos lugares son los lugares de disfrute que yo tengo que aprender a potenciar, ¿no? Como sacar el provecho de lo que me pasa a mí ahí y tratar de llevarlo a otros lugares que quizás no sean tan gratos, pero tratar de tener una actitud parecida. Claro, Es un registro. Un registro. Claro. Un registro corporal. Eso me un parece registro importante. emocional. Claro, está buenísimo. Claro, ¿cómo soy en este lugar? En este lugar soy genuinamente yo. Totalmente. Bueno, puedo ser genuinamente en otros espacios. Totalmente. Y quizá desapegarse un poco, tratar de separar lo de afuera y brillar, digamos, tratar de brillar uno siempre en el lugar donde esté. Exactamente. Donde vos encuentres que te sentís a gusto y que no te das cuenta, te perdés la noción del tiempo. El tema es ese, ¿no? Registrar lo que nos está pasando, porque si uno nunca conoce ese lugar de calma, si uno nunca conoció lo que es el bienestar, no tenés dónde buscarlo. Exacto. Claro. No tenés cómo volver a eso. Entonces es empezar a darse esos pequeños momentos y tratar de empezar a prolongarlos en el tiempo. Claro. Sí, Y totalmente. de a poquito, me parece que es súper importante y más en estos tiempos de correr tanto. Yo todo el tiempo, de a poquito, vamos de a poco. Tenerse paciencia. Me parece muy importante, sí, paciencia, porque las cosas llevan tiempo. Yo que con las consultas que hago, que trabajo también constelaciones y distintas cosas, y vienen las personas y me dicen, ¿y cuánto tiempo? Y el proceso, digo, mirá, debe pasar, no te puedo dar una respuesta, Claro. porque no sería honesto. Sí te puedo decir que esto te va a abrir un montón de cosas, en la medida que también vos estés disponible, yo solo te acompaño. Y después es tiempo y lo vamos a ir descubriendo juntas o juntos, ¿no? Claro. Y es algo que a mí particularmente me fue pasando en mi propio proceso. Yo al poder vivirlo en mí, lo puedo compartir porque años atrás me daba cuenta que incluso en mis consultas también yo tenía otras pretensiones, como que a las personas les quería resolver, primero que me paraba en ese lugar, que yo sé que no resuelvo nada, afortunadamente, acompaño. Claro. Pero es como que les quería dar muchas herramientas para que estén mejor. Y después me fui dando cuenta que es como esto justamente, ¿no? Una cosa a la vez, lo humanamente posible. Y a medida que yo lo fui incorporando, y eso me parece importante, a medida que vamos incorporando las cosas, las podemos ir transmitiendo, compartiendo. Entonces, por lo menos, en mi caso, por ahí cada una se me viene, si quieren, como decir, bueno, les dejo esto, ¿no? Como de programa. Pero yo les digo, de a poquito. Ténganse paciencia y mírense con ternura. Claro, lo que me venía también con lo que contás es que también estamos tan acostumbrados a que los procesos de aprendizaje en nuestro sistema sea por tiempo. O sea, vos Claro. sabés que el jardín son 2-3 años, vos sabés que la primaria son 6 Claro. años, vos sabés que después si estudias tal carrera son tantos años y si estudias tal otra carrera son tantos años. Es como que ese aprendizaje te va a llevar este tiempo, tanta cantidad de horas cátedra, tanta, ¿no? Todo es así, si haces un curso son tantos meses, son tantos años. Entonces uno tiene como programado que un aprendizaje tiene un tiempo determinado. Y en realidad eso no es para nada orgánico, digamos, no es para nada personal. Total. Uno cuando hace ese tipo de aprendizaje se tiene que ajustar a eso, pero en realidad no tiene nada que ver con uno. Entonces después los procesos personales uno pretende que, bueno, si esto lo tengo que resolver en un año, es un año. Y en realidad no es así, porque eso también te puede abrir posibilidades a otros caminos, a otras cosas que uno no sabía que estaban. Tal cual. Es un trabajo, digamos, hermoso y necesario, pero digamos, se extiende en el tiempo. Claro. Y quizá un tiempo te sirve una herramienta, después uno descubre otra y va Claro. por ese otro camino. No hay una sola cosa para todos. Digamos, hay un montón de herramientas, hay un montón de caminos que uno puede tomar. Y hoy puedo elegir este camino, mañana me resuena más el otro, quizá aquí aprendí esto, con esta otra persona me acompañó en este otro proceso. Y digamos, eso lo vas a ir descubriendo en el camino. No hay manera por anticipado de saberlo. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Tal cual. Sí. Así que bueno, Tal bueno, Irene, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Re contenta de haber estado acá, re agradecida. Antes mencioné a Romy y a Nuri que no están y a María. María también está. A Claro, María, María, que sin estás redes. ocupando el lugar de María. Sí. Eso, perdón, María, que no te mencioné antes, pero también a vos muchas gracias. Porque es tu espacio, así que bueno. ¿Nos querés dejar tus redes? ¿Dónde la gente Sí. te encuentra? Bueno, yo estoy en Instagram, @iresantillán. ¿Lo querés poner, hacker, ahí abajo? ¿Se puede? Decilo al tuyo.
Decilo, Ire. Lo digo de nuevo, Sí. @IreSantillán. Ire Santillán, todo junto. ¿Vos atendés de forma presencial, virtual? Sí. ¿Cómo son tus consultas? Sí, tengo consultantes presenciales y tengo virtuales. De hecho, tengo algunos del exterior, así que no nos queda otra. A mí me encanta lo presencial, pero Ahí digamos- está, mira, ahí estamos viendo las redes de Ahí Ire. está, sí, ahí está. Y ahí está el link de WhatsApp, pero si quieren lo digo, no sé si... Igual ahí está el link de mi WhatsApp. Sí, que vayan a tu, Sí, a tu Instagram. vayan a mi Instagram y listo. Y como verán, ahí estoy cantando también. Claro, tienen todo, todas Tienen las versiones todo. de Ire. Qué Sí, sí, genial. sí, Y presencialmente, ¿por qué zona estás? Estoy en Avellaneda. Ah, perfecto. Para los que conocen, es cerca del Alto Avellaneda, a 6 Sí. cuadras. Ah, bien. Y de Capital, del centro, subiendo el puente Porredón, el que viene de Capital, estoy, si vienen en auto, yo a 10 minutos. Sí, es y ahí. en colectivo no mucho más. O sea, estoy bastante cerca. Así Perfecto. que, sí, creo que es bastante cómodo. ¿Tenés tu espacio propio, Ire? Sí, tengo mi espacio. Perfecto. Sí. Bueno, Así genial. que ahí atiendo presencialmente y si no, bueno, por uso la plataforma de Google Meet, así que podemos también trabajar por ahí. De ambas formas. Tanto para las sesiones como para tus clases de canto. Mira, las clases de canto las doy de manera presencial. Sí, lo intenté y lo hice en la pandemia de manera virtual, pero la verdad no fue lo que mejor funcionó. Eso no significa que digo un rotundo no a quien no tiene otra posibilidad, Ujú. pero la verdad que las clases de canto, para mí, si no son presenciales, se pierden muchas cosas. Así que, no, las clases de canto siempre prefiero, porque la verdad, yo soy sincera, cuando me lo dicen, digo, mira, si conoces a alguien de tu zona y podés ir presencial, te va a convenir. Claro. No es un no rotundo, como te digo, yo les doy mi opinión y después el que quiere y el que no está bien, es lo que yo haría también. Perfecto. Pero me gusta mucho el tema de las clases de canto, no solamente porque me gusta lo presencial en líneas generales, sino porque realmente hay ciertas cuestiones técnicas y demás que vos seguramente puedes apreciar entender mejor. que se aprecian mejor, sí. Bien. Bueno, bárbaro. Entonces invitamos a todos a que la sigan a Ire, que puedan seguirla en sus redes, que se comuniquen con ella si quieren una sesión o si quieren una clase de canto. Sí. Así Sí. que los Sí, invitamos lo a que todos. quieran. Lo que quieran. Hay mucho acá. Hay mucho para ofrecer. Mucho para ofrecer. Bueno, gracias, Bueno. querida amiga, por estar acá, por Muchas haberte gracias. acercado, por hacerte el tiempo. Gracias, Ray, Un placer. por Gracias este a vos. programa. Porque estamos acá distinto. sosteniéndonos. Estamos sosteniendo y bueno, gracias una vez más, Bekim. que hace Innovación posible continua. esto. Me quedé con ganas de oler el perfume del Ya, pelo. Ah, ahí te lo vamos a dar. Sí, Ahí sí, te lo vamos tenemos a dar. regalito preparado, no fue en cámara, pero vamos a darle. Así que bueno, muchísimas gracias por sumarse, quienes se sumaron, quienes nos vean después. Y bueno, el miércoles. El miércoles estaremos aquí, Ah. como siempre, con las reinas, con Mariel, con Nuri, con Romy y va a estar Bren porque este miércoles le toca su columna de constelaciones y vamos a estar trabajando el tema de... Papá. ¡Asa! Hablamos de mamá la vez pasada y ahora Mm. toca papá. Importante, Interesante. Súper. fuerte. Sí, sí. Preparen Se sus viene, se viene. consultas. Preparen preguntas, preparen consultas, lo que quieran. Lo que quieran estamos dispuestas a... Como digo yo, hagan las preguntas que quieran. No sé si voy a poder responderlas, pero estoy disponible para hacerlo. Así que genial, ya saben entonces el tema para que se vayan preparando y vayan pensando. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar ahí, muchas gracias a Improx TV, muchas gracias a Bekim y bueno, nos veremos entonces el miércoles próximo como siempre con las reinas. Un beso para todos. Beso grande.